Eh, pues me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta. Espero que pues estén teniendo una experiencia nutrida, beneficiosa de este diplomado que están cursando. Y bueno, pues ahora vamos a revisar un tema que tiene que ver no tanto con la cuestión electoral, sino más bien con la organización institucional, con la manera en que orgánicamente se organizan los equipos de trabajo. De hecho, justamente el título del módulo es Formación de Equipos de Trabajo. Este diplomado, como lo había comentado desde el inicio, y bueno, ya seguramente ustedes lo saben de sobra, es coordinado por el doctor Luis Octavio Vado. Y bueno, pues la verdad es que a mí al principio no me hacía como mucho sentido el que se hubiera metido este tema, sobre todo pues porque en la Escuela Judicial no tenemos perfiles que estén dedicados al estudio de temáticas como esta, pero después caí en cuenta de que realmente reviste una importancia significativa el que eventualmente pensemos en este tipo de temáticas, porque en muchas ocasiones, bueno, por supuesto, tenemos una formación académica importante, tenemos una experiencia que logramos acumular y sistematizar, pero estas cuestiones de organización institucional, de organización para el desarrollo de objetivos, para la obtención de metas, etcétera, pues a veces se pierde un poco de vista. Y cuando esto ocurre, pues evidentemente cuesta más trabajo tener experiencias de éxito. Hay que tomar en consideración que, bueno, quienes somos funcionarios electorales, a final de cuentas, desarrollamos nuestras actividades utilizando recursos públicos, recursos que son generados por la mayoría de la población y, bueno, nosotros mismos incluidas, ¿no? Entonces, pues eso nos representa una responsabilidad social o nos tendría que representar una responsabilidad social importante. Entonces, reitero que al principio me parecía un poco, para decirlo con todas sus letras, fuera de lugar, fuera de tono en la temática. Me parece ya después que lo reflexioné, que tiene muchísimo sentido que reflexionemos sobre estas formas para integrar equipos, desarrollar de mejor manera las actividades que nos son encomendadas. Y bueno, pues en tal sentido vamos a desarrollar esta actividad el día de hoy. Y bueno, pues como les decía, no es un tema que trabaje, que nunca lo había abordado, entonces me di a la tarea de identificar por ahí algunas fuentes y de entrada me di cuenta de que estas cuestiones de organización laboral, de la integración de equipos y demás, son más propias de la iniciativa privada, lo cual ya en sí mismo resulta sintomático, ¿no? O sea, resulta que entonces la iniciativa privada sí les preocupan este tipo de cuestiones y en el sector público siempre pareciera que ocupan un plano secundario. Bueno, dicho esto, consulté por ahí un par de fuentes, en particular hubo una que fue la que me sirvió como base para integrar la presentación que ahora les voy a compartir. Y bueno, vamos a revisar algunos tópicos justo sobre cómo se integran los equipos de trabajo, cómo generar mejores dinámicas, más eficientes dinámicas en función de esa integración laboral. Y en la parte complementaria de la exposición, o de la sesión, mejor dicho, lo que vamos a hacer es un ejercicio que de alguna manera nos aproxime a estos contenidos que vamos a revisar en la primera hora. Es decir, que vamos a integrar equipos de trabajo con la idea de plantearnos un proyecto hipotético. Por supuesto, pues muy sencillo, muy ilustrativo más bien, para tratar de pues aterrizar estas cuestiones que estamos comentando en un plano ya más práctico, aunque, bueno, pues no dejará de ser un ejercicio meramente hipotético, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a compartir la presentación, se las voy a presentar, bueno, a proyectar, y bueno, vamos a dar inicio. En primer lugar,
me parece importante, bueno, yo descubrí, me parece importante compartírselo con ustedes, que hay una distinción entre lo que podemos considerar grupos de trabajo y equipos de trabajo. Cuando hablamos de un grupo de trabajo, hablamos en realidad de un conjunto de personas que trabajan juntas, que colaboran de una manera respetuosa, cordial, armónica, pero sin una coordinación y sin objetivos en común. Entre algunas de las características que podemos identificar respecto a los grupos de trabajo, tenemos estas que vienen a continuación, la interacción entre sus integrantes. Bueno, al final de cuentas estamos hablando de un colectivo que por definición tiene que interactuar, bueno, sus integrantes tienen que interactuar. Los integrantes suelen apegarse a normas que no contribuyen a generar, es decir, cuando nos incorporamos a un grupo de trabajo, muchas ocasiones, pues justamente no tenemos la oportunidad de definir cuáles son las reglas, incluso las tácitas, para desarrollar las distintas funciones que nos son encomendadas o para cumplir con objetivos institucionales, ¿no? Pensemos, por ejemplo, justo cuando nos incorporamos a una institución o a una empresa o qué sé yo, bueno, pues tenemos que sumarnos a la dinámica, tenemos que apegarnos a las reglas, a los lineamientos, a los estatutos, a la legislación, etcétera, para pues poder cumplir con nuestras funciones. Pero de ninguna manera nosotros tenemos esa oportunidad de contribuir a ese marco normativo. Reitero, incluso en algunas ocasiones ni siquiera podemos contribuir a las normas o a las reglas tácitas, esas que no están escritas en ningún lado, pero que funcionan en la práctica, ¿no? También tenemos que la realización de esfuerzos individuales o desarticulados entre áreas o personas suele ser un denominador común cuando hablamos así en abstracto de grupos de trabajo, ¿no? Esto suele ser muy común en la iniciativa privada, por supuesto, pero creo que más en el ámbito del sector público. Hay muchas ocasiones en que las distintas áreas de una misma institución pueden generar incluso duplicidades, pueden desarrollar actividades que se empalman con las funciones que incluso normativamente recaen en un área en específico, de tal suerte que, bueno, pues al final todas las áreas de una institución terminan haciendo cursos, todas las áreas de una institución terminan haciendo trabajo de vinculación, todas las áreas de una institución terminan haciendo, pues no sé, algún tipo de actividad X, y pues esto implica, como les digo, en algunas ocasiones incluso empalmes, si se quiere ver con mayor rigor, pues a veces hasta se puede considerar que se invaden los ámbitos de competencia de algunas áreas, ¿no? Entonces, pues suele ser común esto de que se presenten esfuerzos individuales o desarticulados entre las personas o las áreas que integran una institución. Y una última característica que podemos señalar se refiere a la existencia de emociones y sentimientos que pueden definir el tipo de interacción. Este aspecto me parece que es sumamente importante para percibir o para entender cómo es que se generan los ambientes laborales, ¿no? Cuando una persona es demasiado pasional, pues, bueno, esto puede generar algún tipo de dinámica en específico. Cuando la persona es demasiado desinteresada, pues también se puede generar un tipo de dinámica en específico. Cuando la persona es poco organizada, pues también esto puede generar un ambiente laboral en específico, etcétera. Entonces, el perfil, las características individuales de las personas, por supuesto que pueden tener un impacto significativo en los grupos de trabajo. Pero, bueno, les decía que no es lo mismo cuando hablamos de un grupo de trabajo y cuando hablamos de un equipo de trabajo. El grupo de trabajo pues, es simplemente un conglomerado de personas que pues, trabajan en un espacio común, pero en muchas ocasiones carecen de objetivos específicos. Cuando hablamos de un grupo, de un equipo de trabajo, perdón, estamos refiriéndonos a un grupo de personas igualmente, un grupo de trabajo, pero que en este caso sí persigue objetivos específicos, objetivos que se logran alcanzar a partir del trabajo coordinado y que también se consiguen en función de los aportes individuales que hacen los integrantes de ese equipo de trabajo, ¿no? Por lo tanto, nuevamente tenemos que el perfil, las características individuales de las personas, pues pueden tener un impacto importante
en el desarrollo de las actividades que son encomendadas a un grupo, o en este caso a un equipo de trabajo, ¿no? Cuando hablamos del grupo de trabajo, bueno, pues puede que en algunas ocasiones ciertas características de las personas que no resultan, pues, digamos, significativas para el trabajo colaborativo, pues se soslayen de alguna manera, ¿no? Cuando hablamos de un equipo de trabajo, esas características de las personas que de alguna manera pudieran mermar el trabajo colaborativo, pues tienen un impacto mucho más directo, mucho más significativo, ¿no? Porque aquí estamos hablando ya no de un grupo de trabajo en abstracto que persigue algún objetivo igualmente en abstracto, o una institución, o una visión institucional, o qué sé yo, sino aquí estamos hablando de una meta que resulta plenamente alcanzable y que para conseguir justamente esa meta tenemos que desarrollar un trabajo programático en donde cada integrante del equipo juega un papel importante. Por lo tanto, reitero, pues cuando se presenta alguna persona que tiene alguna característica que no contribuye mucho al logro de esos objetivos, pues ya resulta más significativa la merma en comparación cuando hablamos con un grupo de trabajo en términos amplios, ¿no? Pero cuando hablamos de un equipo de trabajo, puede haber algunas estrategias que nos ayuden a sacar ventaja o a paliar este tipo de circunstancias, ¿no? Una de ellas consiste, por ejemplo, en alentar el trabajo colaborativo y en tal medida generar la percepción de que los elementos del equipo de trabajo resultan indispensables para el logro de las metas que nos hemos trazado. Entonces, una estrategia importante para paliar, reitero, este tipo de circunstancias que tiene que ver más con el perfil individual de los integrantes del equipo, se refiere a generar incentivos, ¿no? Entonces, esta es una estrategia importante que vale la pena tener en consideración, pero bueno, vamos a volver sobre ella cuando abordemos el tema de la comunicación. Por lo pronto, me vuelvo a enfocar en el tópico del equipo de trabajo y en tal sentido del lado derecho de la lámina tenemos algunas de las características que distinguen esta categoría. Un equipo de trabajo, ya lo habíamos comentado, se distingue de un grupo porque se traza objetivos comunes y estos se fijan a partir del acuerdo entre los integrantes del equipo. Para lograr esos objetivos es indispensable que llevemos a cabo un ejercicio de asignación de tareas, pero un ejercicio de asignación de tareas que bien pueden ser delegadas si es que existe una instancia superior o un líder del equipo, pero que resulta más conveniente cuando se distribuyen de manera negociada, cuando hay un acuerdo para que cada quien desarrolle alguna actividad con el propósito último de alcanzar los objetivos que persigue el equipo para desarrollar un proyecto determinado, ¿no? Reitero, puede ser el caso, y de hecho suele ser muy común, que esas tareas más bien se asignen, si es que hay un líder del equipo o si es que hay una instancia superior. Pero es deseable que el trabajo colaborativo, la comunicación y los acuerdos que se desarrollen al interior del equipo de trabajo se establezcan de manera consensuada, en un plano de horizontalidad. Bueno, sabemos que esto no siempre es así, pero reitero que es deseable. Por otro lado, tenemos como una tercera característica el desarrollo de procedimientos explícitos, es decir, que, como lo había yo adelantado, los proyectos que se desarrollan mediante el trabajo colaborativo a través de un equipo de trabajo tienen que contar con un carácter programático. Esta es una característica indispensable. Cuando se desarrolla un equipo sin tener mucha claridad, cuando no hay un objetivo claro, cuando no hay una asignación de responsabilidades, cuando no hay este carácter programático que implica, entre otras cuestiones, una calendarización, un periodo de entregas, un mecanismo de diagnóstico, de evaluación, etcétera. Bueno, pues el proyecto puede que al final salga, pero que pues tenga ciertas deficiencias de origen o que sea más difícil que se concrete, ¿no? Entonces, es sumamente importante dotar a los proyectos que se desarrollan mediante equipos de trabajo
de este carácter programático, ¿no? Que los procedimientos que se sigan para lograr esos objetivos tengan este matiz explícito, ¿no? Que se pongan de manera clara sobre la mesa. Un cuarto punto característico de los equipos de trabajo se refieren a el establecimiento de relaciones interpersonales de una manera adecuada. ¿A qué me refiero con una manera adecuada? Bueno, pues que estas relaciones interpersonales tienen que estar guiadas en primer lugar por el respeto mutuo, por la consideración. Cuando hablamos de un trabajo en equipo, pues hablamos de un vínculo de solidaridad que se establece ya sea con carácter permanente o con carácter temporal en atención a los proyectos que se asignen al equipo. Y en tal sentido, bueno, pues resulta a todas luces conveniente el establecer buenas relaciones interpersonales. Reitero, basadas en el respeto, basados en la solidaridad en algunos casos. No necesariamente tenemos que establecer una relación amistosa entre los integrantes de un equipo de trabajo, basta con que establezcamos una relación de cordialidad, de respeto mutuo y de solidaridad en el entendido de que todos estamos trabajando bajo un mismo concepto para lograr un mismo objetivo común. Y una última característica se refiere a establecer mecanismos, generar condiciones que nos permitan alcanzar un alto grado de independencia entre los integrantes del equipo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, no a que cualquiera pueda hacer lo que le venga en gana, porque pues, evidentemente se va a tener un descontrol y no se van a lograr los objetivos que nos hemos trazado. Sin embargo, entendiendo este plano de horizontalidad, asumiendo una idea de trabajo colaborativo, bueno, pues es deseable que los integrantes del equipo tengan cierto grado de autonomía, aunque también es sumamente importante que ese grado de autonomía se vea acompañado con el desarrollo de un sentido de responsabilidad, ¿no? En algunas ocasiones es deseable que no se esté monitoreando de manera permanente a los integrantes del equipo, en el entendido de que esto puede representar una presión adicional que en lugar de generar la creatividad de los integrantes del equipo, en lugar de generar un ambiente laboral adecuado, pues puede generar estrés, puede generar fricciones, etcétera. Entonces, a lo mejor es deseable que haya cierta dependencia, bueno, en este caso se señala un alto grado de interdependencia, pero en realidad fue un error de dedo, porque la interdependencia guarda relación con el punto anterior, ¿no? Las relaciones interpersonales. En este caso, yo más bien quería hacer mención de un alto grado de independencia en estos términos que estoy explicando, ¿no? No en el sentido de que cada quien pueda hacer lo que quiera, sino que deben de tener cierta libertad los integrantes del equipo para evitar, como les digo, fricciones, para evitar un estrés innecesario, un desgaste innecesario. Y estos aspectos parecieran como que son muy triviales, pero al final de cuentas son sumamente importantes, porque en algunas ocasiones, cuando se ejerce este tipo de presión, reitero, pues se lleva al personal a un grado de estrés innecesario, ¿no? Esto también va de la mano con el carácter programático que comentábamos hace rato. O sea, resulta que si tenemos una planeación que más o menos nos permite pues desarrollar actividades de manera armónica, organizada, planificada, con fechas de entrega, etcétera, y de repente se nos incursiona ahí, se nos introduce ahí una actividad extra, pues todo eso se da al traste, ¿no? Entonces, pues se generan nuevamente condiciones de estrés, condiciones de conflicto, a final de cuentas, ¿no? Entonces es sumamente importante que tengamos cuidado con esta cuestión, que tengamos mucha importancia, que pongamos mucha importancia en el aspecto programático. Y les digo, esto suele ser muy común, sobre todo en el sector público. Desafortunadamente, en algunas ocasiones, pues los líderes, las cabezas de las instituciones, de las áreas importantes de la institución, pues digamos que desarrollen un trabajo organizativo de manera más bien unilateral, ¿no? De tal suerte que hay ciertas decisiones que terminan por imponerse y bueno, pues el equipo las tiene que acatar y llevar a cabo las actividades necesarias para cumplir con la instrucción, ¿no? Pero pues esto, yo considero que no es lo más adecuado, ¿no? Creo que es incluso un síntoma de la forma de
o de las características que distinguían al aparato burocrático, al aparato estatal en épocas que ya pues han sido superadas, ¿no? En aquellos años 60 y 70, en donde teníamos incluso estos estereotipos del funcionario público entendido como burócrata, pues me parece que ya debieran de quedar atrás, pero en la práctica, pues seguimos teniendo algunas de estas dinámicas muy arraigadas y que son sumamente difíciles de erradicar. Pero bueno, pues yo estimo, justo por eso, que resulta importante que reflexionemos y que discutamos tópicos como el que estamos comentando justamente ahora, ¿no? Creo que esas dinámicas que están tan arraigadas, pues tendrían que comenzar a modificarse y pues refrescar la administración pública, sea esta correspondiente a las entidades autónomas como los organismos electorales o bien las pertenecientes a la administración pública, sea la federal, la estatal o la municipal. Creo que es sumamente importante que comencemos a reflexionar al respecto y a erradicar este tipo de prácticas tan arraigadas del ejercicio de la dirección al interior de las instituciones públicas de manera unilateral. Creo que es preferible optar justamente por estos esquemas de trabajo colaborativo que eventualmente pues, nos pueden conducir a obtener mejores resultados y más evidentes. Bueno, aquí tenemos algunos beneficios de trabajar en equipo. Por supuesto, creo que hay muchos que resultan evidentes, pero creo que en algunas ocasiones bueno, más bien en todas las ocasiones, es mejor hacer explícita la información y no dar por supuesto nada. De hecho, esto lo vamos a retomar ahora que hablemos sobre la comunicación efectiva y sobre las trampas o lo que los psicólogos llaman las trampas del pensamiento, ¿no? El suponer que nuestros interlocutores están interpretando la manera, bueno, que están interpretando nuestro mensaje en la manera en que nosotros creemos que es lo deseable, ¿no? Es decir, nosotros nos quedamos con la idea de que estamos transmitiendo bien el mensaje y lo damos por supuesto, pero nunca nos tomamos el tiempo para corroborar que es así, o en muchas ocasiones no corroboramos que sea así. Bueno, entonces, en tal sentido me parece importante hacer explícitos algunos de los beneficios del trabajo en equipo. En primer lugar, tenemos que el trabajo en equipo nos permite establecer metas que resultan plenamente alcanzables. Si volvemos a retomar esta noción de el trabajo programático o el carácter programático, bueno, pues entonces podemos establecer metas, objetivos que resultan plenamente alcanzables, no objetivos en abstracto, sino cuestiones que son plenamente realizables. Un segundo beneficio de trabajar en equipo se refiere a la eficiencia en el diseño y ejecución de proyectos. Bueno, si como ya quedamos cuando hablamos de un trabajo o de la integración de equipos de trabajo en comparación con los grupos de trabajo, bueno, pues esto implica el establecimiento de metas, de objetivos muy claros y por lo tanto nos permite desarrollar actividades muy específicas, muy acotadas para lograr esos objetivos específicos, ¿no? Entonces, bueno, pues la integración de trabajos en equipo nos permite desarrollar actividades encaminadas a proyectos o al desarrollo de proyectos muy concretos. Una tercera ventaja se refiere al aprovechamiento de tiempo, recursos y talentos. Cuando trabajamos en equipo, eh, pues justamente como nos fijamos objetivos plenamente alcanzables, pues podemos avanzar en el desarrollo de actividades que resultan medibles y que por lo tanto pues sirven como un indicador de la eficiencia de la institución, ¿no? Si nuestro trabajo es cuando nos desempeñamos en una institución electoral, organizar elecciones, administrar tiempos en radio y televisión para partidos políticos, administrar los recursos que se otorgan como financiamiento público, etcétera. Bueno, pues a final de cuentas, todas esas son actividades muy acotadas, ¿no? Bueno, para cumplir con ellas, pues tenemos que desarrollar o trazarnos objetivos muy específicos. Claro, en algunas ocasiones resulta mucho más sencillo porque los objetivos, pues prácticamente que son, pudiésemos considerar que son una consecuencia de lo que nos establece la legislación correspondiente, ¿no? Pero pensemos en algunos otros proyectos que demandan, o mejor dicho, en algunas otras atribuciones
que nos establece la legislación, pero que demandan desarrollar un trabajo creativo. Por ejemplo, las actividades que tienen que ver con educación cívica y formación ciudadana, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos que justamente echar a volar nuestra imaginación y los integrantes de un equipo que tiene que desarrollar algún proyecto de esta naturaleza, bueno, pues pueden contribuir al diseño del propio proyecto a partir de su propia individualidad. Me refiero a partir de su experiencia, a partir de su formación académica, a partir incluso de sus propias percepciones, ¿no? De sus propios valores, no de los valores compartidos como sociedad, sino de los valores individuales, etcétera. Entonces, bueno, todos esos elementos que de forma individual pareciera no tener ningún tipo de repercusión, bueno, pues al formar parte de un trabajo colaborativo, reitero, pues pueden ser cruciales, pueden ser determinantes, importantes, significativos para diseñar un proyecto en particular, ¿no? Entonces, bueno, pues se pueden aprovechar, por lo tanto, los perfiles, los talentos individuales y también se pueden aprovechar los tiempos y los recursos. Si logramos concretar un proyecto, reitero, con objetivos, con trabajo programático, etcétera, pues vamos a evitar divagar, vamos a evitar improvisar, vamos a ceñirnos a un plan y por lo tanto, pues vamos a aprovechar, eficientar todo tipo de recursos, recursos humanos, recursos en cuanto a tiempo, recursos en cuanto a pues incluso esto que yo comentaba hace rato del desgaste individual, ¿no? Si tenemos un trabajo programático con fechas de entrega, etcétera, bueno, pues cada quien sabrá cómo organizarse para cumplir con esas obligaciones y pues no estar trabajando al cuarto para la hora, ¿no? Entonces, bueno, sé que en el ambiente laboral a veces es sumamente difícil esto porque pues dependemos de otras circunstancias, pero justamente en la medida en que logramos establecer un control sobre lo que está en nuestro alcance, pues a lo mejor podemos de alguna manera, pues desarrollar una suerte de dique, una suerte de plan de disminución de daños colaterales y pues podemos enfrentar las eventualidades y las contingencias de una mejor manera, ¿no? Bueno, un siguiente beneficio se refiere a la generación de mejores ambientes de trabajo basados en incentivos, lo que les comentaba hace rato. En un equipo de trabajo resulta indispensable que todos los elementos del equipo se consideren valiosos, que todos los elementos aporten a la causa del proyecto, que todos los elementos tengan motivación para desarrollar las actividades que les son encomendadas y lograr los objetivos comunes, etcétera. Entonces, bueno, pues esto de alguna manera se traduce en la generación de un ambiente de trabajo que reitero, no necesariamente tiene que ser amistoso, basta con que sea un ambiente de trabajo cordial, respetuoso, que nos permita avanzar en el establecimiento de estos objetivos comunes y su desarrollo. Un siguiente beneficio se refiere al aumento del rendimiento y la productividad. Bueno, pues esto deriva de lo que ya hemos comentado, el trabajo colaborativo con este carácter programático, la disminución de situaciones críticas, un mayor compromiso de los integrantes. El trabajo en equipo también puede crear o incentivar la creatividad y la generación de ideas, y todo esto se traduce en una mejora de resultados. Bueno, en este esquema tenemos las fases que, por lo menos de esta fuente que yo consulté de un trabajo de la Universidad de León en España, se nos exponen para la integración de los equipos de trabajo. Estamos hablando de 4 etapas o 4 fases. La primera de ellas se refiere a la formación, es decir, al momento en que justamente llevamos a cabo las actividades necesarias para integrar, para conformar el equipo de trabajo. Pudiésemos considerar que es una etapa de reclutamiento de las personas que van a integrar el equipo para el desarrollo de un proyecto determinado, de una actividad determinada, etcétera. Entonces, esta etapa de formación se refiere a cuando los integrantes del equipo evalúan las normas del equipo e intentan definir los límites de sus tareas. En lo emocional, se sienten ilusionados con el proyecto encomendado y aunque se conocen poco, las relaciones son cordiales y todos ponen de su parte para evitar conflictos. Estas son son algunos de los supuestos que se generan justamente en esta etapa de formación. La siguiente etapa se refiere o se denomina de agitación. En esta segunda etapa, puede ser que se presenten fricciones y maniobras para situar la posición que cada uno tendrá en el equipo.
Aquí surgen las primeras dificultades, lo que origina respuestas emocionales. Aparecen las primeras diferencias de carácter entre sus miembros, tensiones y roces entre ellos. Esto puede ser común, de acuerdo a lo que estuve investigando, cuando se integran equipos de trabajo, sobre todo cuando los integrantes no se conocen entre sí, porque, bueno, pues cuando ya quienes forman parte de un grupo de trabajo y después se incorporan a un equipo, pues puede que ya se conozcan entre sí. Pero bueno, puede ser que haya un equipo de trabajo que se integra exprofeso para el desarrollo de una actividad en concreto. Pensemos, por ejemplo, en un comité, pensemos, por ejemplo, en una comisión, etcétera, ¿no? A final de cuentas, estamos hablando de un grupo de trabajo que a lo mejor tiene un carácter, o de un equipo de trabajo que tiene un carácter efímero, solamente con el propósito de lograr algunos objetivos en específico. Entonces, puede ser que en un supuesto así, los integrantes del equipo, pues aunque en un primer momento en la presentación bueno, pues todo se dé en un ambiente de absoluto de respeto, sin ningún tipo de fricción, pues ya al momento de comenzar a poner las cosas sobre la mesa, pues puede que se presenten este tipo de dificultades, de fricciones, de diferencias y demás. Ahora, eso no quiere decir que tales fricciones sean insoslayables, que sean insuperables. Esta etapa, evidentemente, se tiene que superar para lograr el propósito final. Por lo tanto, la siguiente etapa se define ya como de normalización. En esta etapa tenemos que se desarrolla la interdependencia dentro del grupo, mostrando a los miembros buena voluntad para expresar sus opiniones e ideas de forma constructiva. Los participantes son conscientes de que están obligados a entenderse si quieren sacar el proyecto adelante, lo que obliga a superar los enfrentamientos personales. Este aspecto es importante y vuelvo a reiterar esta expresión de que no necesariamente tenemos que ser amigos. Estamos en el entendido de que formamos parte de un conglomerado encaminado a lograr un objetivo común. Entonces, incluso a fuerza de no querer, pues tendremos que zanjar nuestras diferencias, nuestras dificultades personales para lograr esos objetivos comunes. Y la siguiente etapa pudiésemos considerar que ya es la de ejecución. El contenido de esta etapa, conocida como de realización, se refiere a que el equipo ya está acoplado, controla su trabajo y sus miembros han aprendido a trabajar juntos. El equipo entra en una fase muy productiva en la que comienza a aplicar su sentido de unidad en la ejecución de las tareas, desarrollando soluciones y efectuando progresos reales. Es decir, la etapa de madurez y ejecución de las actividades del equipo de trabajo con el propósito de desarrollar el proyecto para el cual fueron convocados, ¿no? O la actividad que les fue encomendada. Y la última etapa se refiere a, o se denomina de agotamiento, porque en esta etapa buena parte del proyecto ya está realizada o realizado, aunque quedan pendientes cuestiones menores. Los miembros empiezan a perder ilusión en el mismo y el rendimiento puede ser que decaiga. Es el momento entonces de cerrar el proyecto y dejar solo a las personas necesarias para acabar el trabajo. Bueno, esta es una posibilidad, ¿no? De que pues el proyecto ya esté en etapa final y solamente queden algunos de los integrantes del equipo para darle conclusión. O puede ser que se mantenga el equipo completo, se dé el último jalón, por decirlo coloquialmente, se concluya el proyecto y, bueno, pues se disuelva el equipo de trabajo. Por lo que estuve averiguando, es deseable que los equipos de trabajo tengan este carácter efímero, que se integren para el desarrollo de alguna actividad o de un proyecto en específico, justamente para conservar estas características que estamos comentando: la creatividad, los incentivos, la emoción, el interés, un ambiente de trabajo cordial, ¿no? En el entendido de que a lo mejor si hay dos personas o más que no se soportan, bueno, pues una vez concluido el trabajo van a pues a volver cada uno a su espacio correspondiente, ¿no? Entonces, bueno, pues reitero, por lo que estuve yo investigando, es deseable que la integración de equipos de trabajo tenga este carácter temporal, que se enfoque solamente en el desarrollo de proyectos concretos, a partir de lo que ya comentamos, ¿no? Del establecimiento de metas u objetivos plenamente realizables. Una vez alcanzados estos, pues sería conveniente que se disolviese el equipo de trabajo, lo cual no quiere decir que
pues no se pueda volver a integrar alguno con los mismos miembros, ¿no? Si estamos hablando de una organización que tiene 20 elementos, bueno, pues esos 20 elementos tendrán que ser rotados cada vez que se vaya a desarrollar un proyecto. Por lo tanto, pues van a coincidir en muchas ocasiones en atención a los proyectos que se les asignen en cada ocasión, ¿no? Bueno, a continuación tenemos algunas características de un equipo eficaz. Algunas pues derivan de lo que ya comentamos, el tener objetivos comunes. A continuación tenemos contar con funciones bien definidas. Esta parte es muy importante. Es necesario que exista claridad sobre cuáles son las funciones que tiene que desempeñar el equipo y cada uno de los integrantes, es decir, las tareas o responsabilidades que cada uno debe asumir. Debe existir esta interdependencia efectiva que ya habíamos comentado, desarrollar un sentido de responsabilidad tanto individual como colectiva, establecer mecanismos de evaluación y diagnóstico. Esto es un aspecto sumamente importante porque es deseable que haya en el desarrollo de proyectos alguna estrategia digamos, de forma concomitante al desarrollo del proyecto que permita ir evaluándolo al momento en que se va desarrollando. Es decir, que lo deseable es que se identifiquen áreas de oportunidad a lo largo del desarrollo de la actividad o del proyecto para evitar que hasta que el proyecto sea concluido, pues identifiquemos las fallas o los hierros, porque a lo mejor puede ser que ya sea demasiado tarde para corregirlos. Entonces, es deseable que el desarrollo de proyectos se acompañe de una estrategia para evaluar el mismo, para evaluar las etapas y que se puedan corregir o adoptar las medidas correctivas con toda oportunidad, ¿no? Y la última característica de un equipo eficaz que podemos identificar en la lámina se refiere al desarrollo de una comunicación efectiva. Este aspecto es clave para el desarrollo de las actividades encomendadas a un equipo de trabajo y para el buen funcionamiento del mismo. Y por eso es que las siguientes láminas que tenemos en la presentación se enfocan justamente en este tema de la comunicación efectiva. La comunicación efectiva, como lo podemos señalar en el primer apunte, tiene que ver con entender las emociones e interacciones entre la información que se elige como catalizador. Es tener la capacidad de escuchar y comprender el todo sobre la información y datos que se reciben y en tal sentido implica entenderse para ser entendidos. Un segundo apunte sobre estas mismas nociones de la comunicación afectiva se refieren a llevar la comunicación tradicional hacia esta categoría de efectiva, es decir, cómo podemos transformar la comunicación tradicional en efectiva. Bueno, pues esto se logra dando significados similares al mensaje, donde el receptor pone toda la atención al emisor para después retroalimentar y ser claro que ha recibido el mensaje. Es decir, cuando se codifica la información y se comparte entre los emisores y los receptores, cuando todos estamos en el mismo entendido, por decirlo de manera coloquial. Justamente en ese momento logramos establecer una comunicación efectiva, porque en algunas ocasiones pues podemos tener una comunicación X, ¿no? Una comunicación común, digamos, o sea, yo hablo, yo platico, ustedes me escuchan pues se acabó. A final de cuentas estamos teniendo una comunicación porque yo estoy transmitiendo un mensaje, una información en específico y ustedes la están recibiendo. Pero si no se procesa esa información por parte de los interlocutores, pues no estamos teniendo una comunicación efectiva. Yo no estoy logrando transmitir el mensaje de una manera adecuada. ¿Cómo vamos a saber si el mensaje se está transmitiendo de una manera adecuada? Bueno, pues podemos pensar en distintas estrategias, pero lo ideal es que esas estrategias estén basadas en la retroalimentación. En la medida en que nosotros encontremos una réplica sobre la información que estamos transmitiendo, pues vamos a tener un parámetro, vamos a poder pulsar, pues justamente qué tanto se está transmitiendo de manera efectiva esa información, esos mensajes, ¿no? Si damos por supuesto, porque consideramos que somos muy claros al transmitir el mensaje y que quedó perfectamente entendido por parte de nuestros interlocutores, pues no estamos logrando una comunicación efectiva. Si preguntamos si quedó claro y se nos contesta que sí,
pues a lo mejor estamos simulando una comunicación efectiva. En realidad, solo vamos a lograr una comunicación efectiva desarrollando estrategias que permitan la interlocución, la réplica. Si tenemos una retroalimentación de nuestros interlocutores, entonces vamos a poder pulsar justamente en qué medida hemos logrado transmitir el mensaje y en qué medida ha quedado claro. La siguiente lámina se refiere justamente a cómo lograr esta comunicación efectiva. En primer lugar, tenemos como recomendación la organización de la información a fin de presentarla de manera clara, completa, concisa y codificada. Esta parte me parece que es sumamente importante porque es el punto de origen de la comunicación. Cuando queremos transmitir una idea, un mensaje, sobre todo una instrucción, con el ánimo de generar o con el propósito de desarrollar un proyecto, bueno, pues tenemos que tener mucha claridad sobre cuál es el objetivo que perseguimos, cuál es la intención que se persigue para que eso quede perfectamente claro entre los integrantes del equipo, ¿no? A lo mejor hay una idea en abstracto que una instancia está tratando de transmitir. Bueno, pues no importa que sea una idea en abstracto, pero tiene que estar sumamente clara la idea para que el equipo de trabajo comience a aterrizar esa idea a un plano más práctico, ¿no? Un plano que resulte o que nos permite ejecutar la idea, darle forma a la idea y ejecutarla, ¿no? Esto, reitero que suele ser muy común en la iniciativa privada, pero quizás más en el sector público, ¿no? En muchas ocasiones, esto lo vemos sobre todo en algunos proyectos de la Administración Pública Federal. A lo mejor existe una idea, incluso un ideal, que se busca traducir en beneficios prácticos para la población. Bueno, pero esa idea pues está así en abstracto por parte de un político, de un dirigente, de un asesor, de un director general de una instancia del Estado, qué sé yo. Bueno, pues esa idea abstracta se encomienda a un equipo de trabajo y el equipo de trabajo entonces tiene que llevar esa idea a un plano de ejecución para lograr un objetivo en específico y beneficios palpables para la población. Todo basado, reitero, en una idea. Entonces, no importa reitero, la información pues quede así en un plano abstracto, ¿no? Pero tiene que cumplir con esta característica de que esa idea resulte clara, ¿no? O sea, si a final de cuentas es una idea que no solo es abstracta, sino además poco clara, pues difícilmente vamos a lograr materializar esa idea en cuestiones prácticas. Entonces, es importante que la información, por lo tanto, se organice, se exponga de manera clara, de manera concisa y de manera idealmente codificada, ¿no? Hay que usar también los canales correctos. Este es un aspecto igual sumamente importante. En muchas ocasiones, pues no se siguen, digamos, los canales más adecuados para transmitir un mensaje determinado o estos canales puede ser que no resulten tan eficaces para transmitir un mensaje determinado, ¿no? Bueno, en la administración pública tenemos muchos canales de comunicación, lo sabemos a través de oficios, cuando es un oficio, pues es una comunicación formal, a través de correos electrónicos, a través ahora de estas herramientas de comunicación comercial, como puede ser WhatsApp, Telegram, etcétera, ¿no? Bueno, esto lo estoy comentando justamente porque ya en términos operativos, muchas de estas herramientas a veces no resultan los canales más adecuados para circular la información. Por ejemplo, pensemos si se nos envía un correo electrónico o un WhatsApp un fin de semana para llevar a cabo una actividad o cumplir una instrucción el lunes, pues a lo mejor no está siendo el canal más adecuado de comunicación, ¿no? Porque pues las personas a lo mejor durante el fin de semana no están muy atentas a estos canales de comunicación laboral. Entonces, a lo mejor si hay una urgencia, lo más indicado sea realizar una llamada telefónica, aun cuando pareciera pues ya un medio de comunicación un tanto anacrónico, ¿no? Hoy en día pareciera que el teléfono ya no, ya es un medio de comunicación en desuso, aun cuando pues
todo el tiempo estamos cargando un teléfono celular, ¿no? Pero preferimos utilizarlo para mandar mensajes de texto o ahora también mensajes de audio a través de estas plataformas de WhatsApp y demás. Entonces, reitero, puede ser que estos no sean los canales más adecuados para difundir un mensaje en un contexto específico, ¿no? Entonces es sumamente importante identificar los canales de comunicación que resulten más adecuados para transmitir un mensaje. Ahora, también los interlocutores que intervienen en el circuito comunicacional, de alguna manera, se constituyen eventualmente como canales de comunicación y esto también es importante tenerlo presente, porque cuando los interlocutores que intervienen en ese circuito comunicacional son muchos, puede ser que el mensaje se vaya distorsionando en función de cómo se va transmitiendo, ¿no? Si resulta que tenemos un mensaje que surge de la cúpula de dirección de una institución y de ahí se transmite a un director general, de ahí se transmite a un director de área, luego a un subdirector, a un jefe de departamento y finalmente a los integrantes del equipo que va a realizar la actividad. Bueno, pues en todo ese recorrido puede ser que el mensaje se distorsione, ¿no? Entonces, lo deseable sería, pues más bien como acortar esa correa de transmisión para que el mensaje llegue lo más fiel posible desde el emisor germinal hasta los receptores últimos, ¿no? Entonces, bueno, pues este aspecto, reitero, también puede ser que resulte importante tenerlo presente. Por último, tenemos, bueno, no por último, un siguiente aspecto se refiere a corroborar que todos los participantes del circuito comunicacional compartan la misma información. Bueno, esto ya lo había comentado, es sumamente importante que recibamos retroalimentación para corroborar que el mensaje ha quedado perfectamente claro. De hecho, eso se refiere justamente al siguiente apunte. Es importante tener retroalimentación. Otro apunte se refiere a considerar la individualidad de cada integrante del equipo. Esto de la individualidad para lograr una comunicación efectiva se refiere a identificar las características de los perfiles que integran al equipo de trabajo, ¿no? Porque les decía, la personalidad de los integrantes del equipo puede ser un factor importante tanto para el éxito del trabajo que desarrolla el equipo como para las dificultades que afronta el equipo, ¿no? Reitero, si una persona es de carácter difícil, si una persona tiene pues incluso algún tipo de cuestión emocional más complicada, me refiero a que si tiene, por ejemplo, un estrés, si es una persona neurótica, qué sé yo, bueno, pues esto por supuesto que puede tener consecuencias importantes para el desarrollo del equipo. Entonces, es importante que tomemos en consideración incluso estas cuestiones de personalidad de los integrantes del equipo, ¿no? Bien sea como para sacarle provecho cuando hablamos de ventajas, o bien sea como para establecer algunas estrategias de contención, ¿no? O de precaución sobre este tipo de circunstancias que derivan, reitero, de la personalidad de cada integrante del equipo. Un siguiente aspecto se refiere a evitar las trampas del pensamiento y ser explícitos. Bueno, esto de las trampas del pensamiento es una expresión que utilizan los psicólogos para explicar cuando se dan cosas por hecho, cuando se consideran cuestiones tácitas, ¿no? Les voy a poner un ejemplo muy concreto. Si resulta que todos los lunes tenemos una reunión de trabajo entre los integrantes de un equipo, pero no hay ningún comunicado, ninguna convocatoria, ninguna comunicación que nos reitere o que haga explícita que esa reunión de cada semana se va a llevar a cabo, pues no podemos dar por hecho que eso va a ser así. O sea, de manera cotidiana podemos asumir que sí y que y esto, bueno, pues de alguna manera funciona, ¿no? Pero pensemos en aquellos supuestos en donde se incorpora un nuevo integrante del equipo, bueno, pues él, por supuesto, no está inserto en esta dinámica de que las cosas así funcionan y si no recibe ninguna comunicación, ninguna convocatoria, pues es probable que no se presente a la reunión, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta muy importante que se hagan explícitas estas cuestiones, que no se den nada por hecho, que no asumamos que la otra persona está en el mismo entendido que nosotros si no se lo hemos hecho saber, ¿no? Es importante que siempre hagamos explícita la información. Y por último, un aspecto crucial es conducirse siempre con respeto. Esto creo que es una de las
los pilares, de las bases del trabajo colaborativo, del trabajo en equipo. Si no hay este respeto mutuo, si no hay esta consideración a nuestros interlocutores, a nuestros pares, pues puede ser que las actividades que desarrollemos de manera conjunta, pues se vean afectadas por diferencias de tipo personal. Entonces, es sumamente importante establecer estos vínculos de cordialidad y de respeto. Nuevamente, comento, pues no es indispensable que quienes integramos un equipo de trabajo terminemos siendo amigos, basta con que establezcamos estas relaciones de cordialidad y respeto para poder colaborar de manera armónica en el desarrollo de esos objetivos comunes. Ahora, en el trabajo en equipo es común que se establezcan liderazgos. En el primer apunte que tenemos en la lámina se nos plantea un dilema entre la conveniencia de establecer liderazgos al interior de un equipo de trabajo o no hacerlo, porque tenemos que cuando se establece o se designa a un líder del equipo de trabajo, puede ser que esto en sí mismo genere cierto recelo entre los demás integrantes del equipo, porque pues establece una diferencia jerárquica, ¿no? Pero también en algunas ocasiones, si no hay un líder del equipo, puede ser que no haya una conducción y que por lo tanto el trabajo colaborativo se disgregue, que no haya una coordinación. Entonces, es deseable que haya un liderazgo al interior de los trabajos, de los equipos de trabajo, pero que este liderazgo se ejerza de determinada forma para, pues, no generar fricciones al interior del equipo de trabajo. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones que podemos seguir para ejercer ese liderazgo sin que se afecte la armonía al interior del equipo de trabajo? Bueno, pues tenemos lo que ya habíamos comentado, la horizontalidad, a fin de que cada integrante del equipo se sienta valorado, cobijado y útil. Un líder de un equipo no tiene que asumirse como no tiene que asumir una posición jerárquica, sino más bien una posición de coordinación y bueno, de coordinación particularmente. Por lo tanto, no es que se asuma como jefe de los demás integrantes del equipo de trabajo, sino simplemente como coordinador, como facilitador, como guía. Por lo tanto, bueno, pues resulta crucial que los demás integrantes del equipo de trabajo se sientan en un plano o se perciban en un plano de igualdad, que sean igualmente valorados, que se sientan igualmente cobijados por los demás integrantes del equipo, que se sientan igualmente apoyados y que sobre todo perciban que su colaboración al trabajo en equipo resulta de utilidad. Algunas características del liderazgo efectivo, por lo tanto, son la visión, es decir, debe de tener claridad respecto a los objetivos que se persiguen con el trabajo colaborativo, algo que ya hemos comentado insistentemente. Pasión en cuanto a que pues debe de, digamos, o lo deseable es que cuente con un elemento emocional que le permita justamente mantener el ánimo del equipo, alentarlo a cumplir con las metas, etcétera, ¿no? Esto, pues en algunas ocasiones suele ser desdeñado, incluso estas cuestiones del coaching y demás, pues suelen ser vistas como eh, una práctica poco útil, pero en algunas ocasiones puede tener un efecto positivo, ¿no? No necesitamos un líder del equipo que nos esté animando como si fuera nuestro coach, nuestro entrenador, eh, eh, nuestro instructor personal en el gimnasio, sino más bien necesitamos un líder que pues nos aliente, que nos anime, que mantenga el espíritu del equipo en alto, reitero, no en un plano, digamos, casi caricaturesco, sino más bien en términos incluso institucionales, ¿no? Seguramente ustedes saben a qué me estoy refiriendo. O sea, en muchas ocasiones nos ha tocado tener un líder de equipo o un jefe gris, autoritario, un jefe que no nos motiva, nos desalienta, que nos hace sentir pues incluso un tanto abandonados porque está ausente, porque no es claro con sus instrucciones, etcétera. Bueno, pues esto evidentemente pues no abona a un trabajo en equipo efectivo. Por lo tanto, bueno, pues resulta deseable que el líder del equipo cuente con este aspecto emocional
que contribuya a generar o a mantener en alto el ánimo del equipo, ¿no? Reitero, no se trata de echar porras, no se trata de saludar efusivamente, nada de eso. De lo que se trata pues es más bien como de pues buscar estrategias para establecer incentivos al interior del propio equipo de trabajo, ¿no? A veces la sola escucha, el solo escuchar a los integrantes del equipo de trabajo, pues ya resulta reconfortante si es que alguno de los integrantes tiene algún problema. El generar o el brindar retroalimentación sobre el trabajo que entrega algún equipo, sobre las entregas que hacen los integrantes del equipo, pues también puede generar en sí mismo un incentivo, ¿no? En fin, o sea, hay distintas formas de mantener este ánimo activo entre los integrantes del equipo. Otro aspecto se refiere a la integridad que, bueno, pues de alguna manera brinda seguridad a los integrantes del equipo. Si estamos hablando de una persona deshonesta, que miente, que es intrigosa, en la cual resulta difícil confiar, pues esto por supuesto puede generar algún tipo de dificultad en el desarrollo del trabajo que desempeña el equipo, ¿no? Si se acompasan todas estas características de líder, bueno, pues puede que se generen mayores vínculos de confianza, no solamente entre los integrantes del líder y el equipo, sino entre todos los integrantes del equipo, incluido el propio líder, ¿no? Entonces, es sumamente importante, reitero, que se desarrollen estas habilidades o que se expongan estas características por parte de quien ejerce el liderazgo para generar un vínculo de confianza entre todos los integrantes del equipo. Bueno, algunas características adicionales que se mencionan en esta fuente se refieren a la curiosidad y la osadía. La curiosidad, entendida como pues este interés por descubrir, por avanzar, por no conformarse, por pues interesarse más allá y por pues incentivar en esa medida al equipo, ¿no? Y la osadía, pues por tener arrojo, por tener aplomo, por tener valentía, por tener pues incluso esperanza, ¿no? Aliento en que las cosas van a salir bien, etcétera. Entonces, bueno, pues estas son algunas de las cualidades que, por lo menos esta fuente que yo consulté, se establecen para ejercer un liderazgo efectivo. También algunos otros aspectos que vale la pena tener presentes para un liderazgo efectivo se refiere a no buscar culpables, sino más bien soluciones. En un trabajo colaborativo, como en otra actividad humana, estamos expuestos a hierros, a cometer equivocaciones y sobre todo si desarrollamos más actividades, pues estaremos más expuestos a desarrollar más errores, a cometer más hierros. Bueno, esto es algo común. En cualquier actividad humana podemos equivocarnos, pero incluso los errores tienen que ser vistos como áreas de oportunidad, justamente no como situaciones irreversibles, no como situaciones irremediables, sino más bien como áreas de oportunidad, como áreas de mejora. Incluso de los hierros podemos aprender. Por lo tanto, bueno, pues un liderazgo efectivo no tendría que cargar responsabilidades excesivas sobre las o los integrantes del equipo que hubiesen cometido alguna equivocación, sino más bien alentar que a partir del propio trabajo colaborativo se puedan solventar esas dificultades, se puedan mejorar esas áreas de oportunidad. Y por último, tenemos que no se deben de pasar por alto las diferencias en el rendimiento del equipo. Bueno, esta recomendación se refiere a nuevamente tomar en consideración estas cuestiones de personalidad de quienes integran un equipo de trabajo. Si alguien comienza a no cumplir con sus metas, si alguien comienza a holgazanear, para decirlo con todas sus letras, bueno, pues puede ser que se generen igualmente fricciones al interior del equipo de trabajo, ¿no? Esto creo que lo hemos vivido en muchas etapas de nuestra vida, cuando sentimos que estamos trabajando más que nuestros colegas y recibiendo un menor reconocimiento o incluso una menor remuneración, ¿no? Entonces, bueno, pues estas situaciones no se tienen que pasar por alto por parte del líder. Me parece que lo ideal es justamente que se identifiquen este tipo de situaciones y se adopten las medidas correctivas necesarias. A veces va a ser muy complicado, digamos que soslayar o
o canalizar estos rasgos de personalidad que pueden mermar el trabajo en equipo. Pero por lo menos es importante que el líder esté atento a este tipo de situaciones y que el resto de los integrantes del equipo perciba justamente este tipo de actitud por parte del líder, ¿no? O sea, que no parezca que el líder es indolente, no parezca que el líder es simplemente que simplemente se resigna a pensar que las cosas son así y que esta percepción se las transmite a los integrantes del equipo, porque pues, esto puede ir en detrimento del desarrollo de las actividades que les son encomendadas y de la propia dinámica del ambiente laboral, etcétera. Entonces, este tipo de situaciones tienen que canalizarse de alguna forma. Esto, por supuesto, también plantea retos interesantes en términos individuales para el líder. Si el líder no tiene capacidad de gestionar este tipo de situaciones, pues puede ser que se vea afectado, reitero, la dinámica de grupo, la dinámica al interior del equipo. Entonces, bueno, pues habrá que desarrollar este tipo de habilidades y por eso les digo que aun cuando en ocasiones se desdeñan estas cuestiones del coaching, estas cuestiones del trabajo colaborativo, de los ambientes de trabajo, etcétera, bueno, pues revisten importancia significativa, porque a final de cuentas, pues todo el trabajo que desarrollamos implica la colaboración, la vinculación o la interdependencia con algunos colegas. Entonces, es sumamente importante que desarrollemos este tipo de habilidades y por lo tanto, pues bueno, yo considero que no se deberían de diseñar este tipo de iniciativas del coaching, del trabajo colaborativo y demás. Bueno, y por último, sí, por último tenemos estos apuntes que nos hablan de la delegación de responsabilidades. Bueno, en un equipo de trabajo resulta muy importante que cada integrante tenga claro cuáles son sus responsabilidades y que asuma que esas responsabilidades juegan un papel sumamente importante para lograr los objetivos comunes. Es decir, que cada integrante del equipo de trabajo se tiene que asumir como una suerte de engrane dentro de una maquinaria y por lo tanto, pues el funcionamiento del engrane hace funcionar a la maquinaria en su conjunto, ¿no? Si algún engrane falla, pues evidentemente toda la maquinaria se detiene. Por lo tanto, esta metáfora pues también nos ayuda a explicar un poco esta idea de interdependencia que hemos venido comentando insistentemente también, ¿no? Entonces, cada integrante del equipo tiene que asumirse como una pieza valiosa de esa maquinaria. Y por lo tanto, pues debe de asumir con mucha diligencia las responsabilidades que le son asignadas. Bueno, para llevar a cabo este ejercicio de asignación de responsabilidades, partimos nuevamente de la base del respeto, ¿no? Un segundo aspecto que hay que tomar en consideración es la confianza que se deposita en cada uno de los integrantes del equipo. Bueno, ya comentamos el tema de los incentivos. Es sumamente importante que cada integrante del equipo se sienta motivado para cumplir con sus responsabilidades y en esa medida puede ser que se genere un mayor vínculo de confianza entre los integrantes del equipo. Y también, bueno, pues cada uno de los integrantes del equipo debe asumir su responsabilidad en el entendido de que de que los demás van a hacer lo mismo y entonces existe una confianza tácita entre todos los integrantes del equipo. Cada quien va a desarrollar lo que le corresponde para lograr el objetivo común. Evidentemente, si alguien no asume su responsabilidad, pues bueno, todo se va a ir al traste, ¿no? Entonces, es sumamente importante generar estos vínculos de confianza y también, pues por supuesto, confiar en que cada uno va a cumplir con sus obligaciones, con las actividades que le son delegadas. Y otro aspecto se refiere al establecimiento de límites. Esta cuestión es sumamente importante porque el hecho de que se deleguen responsabilidades no quiere decir que no podamos participar en algunas otras funciones que a lo mejor originalmente no nos habían sido asignadas, ¿no? Pero sí es importante que la delegación de responsabilidades de alguna manera tenga ciertos contornos, ciertas delimitaciones, ¿no? Porque si no, pues nuevamente vamos a dar al traste al trabajo programático. O sea, de nada va a servir que yo tenga muy claro que para lograr los objetivos comunes tengo que desempeñar la función A, B y C, si después a mitad del camino resulta que también tengo que involucrarme en las funciones F,
G y Z, ¿no? O sea, ya se rompe absolutamente todo el trabajo colaborativo, el trabajo programático, la responsabilidad individual, etcétera. O sea, todo se va al traste. Por lo tanto, resulta sumamente importante establecer límites en esas responsabilidades para que cada quien cumpla con las funciones que les han sido asignadas. Ahora, decía yo que esto no quiere decir que no podamos desarrollar algún otro tipo de actividad, ¿no? O sea, que asumamos una postura de, o sea, tú me dijiste que hiciera A, ya hice A y ya se acabó mi chamba, ¿no? O sea, eventualmente se pueden presentar contingencias, o sea, los imponderables están a la orden del día, ya lo sabemos. Claro, aunque si tenemos el trabajo programático muy bien organizado, bueno, pues los imponderables van a ser más fáciles de zanjar porque tenemos un cierto control, ¿no? Pero justamente cuando se presenten esos imponderables, esas contingencias, bueno, pues si tenemos estos límites bien establecidos, a lo mejor vamos a tener más posibilidades de contener ese tipo de contingencias, ¿no? Entonces, bueno, por ello resulta sumamente importante el establecimiento de límites, aunque también siempre es deseable que estemos abiertos a desarrollar algunas funciones que vayan más allá de las que son explícitamente delegadas en cada una y en cada uno de nosotros. Bueno, otro aspecto crucial se refiere a la información que guarda relación con lo que ya comentamos de la comunicación asertiva. Es sumamente importante que la información la tengamos precisa, clara, concisa y que la compartamos en los mismos términos entre todos los integrantes del equipo. Claro, cada quien le puede dar una interpretación inicial distinta a la misma información. Pero por ello es sumamente importante que llevemos a cabo esas estrategias de retroalimentación para corroborar que con independencia de la interpretación inicial que hayamos dado cada quien a la misma información, bueno, pues ya en un segundo momento estemos en el mismo entendido todos los integrantes y todas las integrantes de un equipo de trabajo. Y un último aspecto que también guarda relación con esta noción del trabajo programático se refiere a la calendarización. Es muy importante que tengamos un cronograma de trabajo para el desarrollo de las actividades que forman parte de o que nos van a permitir desarrollar un proyecto en específico, ¿no? Tenemos que identificar etapas, tenemos que identificar fechas concretas, tenemos que identificar entregas concretas y todo esto con el objetivo de lograr el desarrollo del proyecto del cual estamos formando parte en la meta fijada, ¿no? Claro, puede ser el caso también de que eventualmente la meta se tenga que mover por alguna circunstancia X, ¿no? Estamos sujetos a eso, pero nuevamente volvemos a la importancia de esta programación. Si tenemos una programación que incluso nos permite establecer un calendario de actividades, bueno, pues es más probable que logremos concluir el proyecto ciñéndonos a ese plan y que si hay contingencias, bueno, pues ese plan nos va a servir como método de contención de esas contingencias. Aún así, siempre vamos a estar expuestos a alguna contingencia que impacte de forma determinante el desarrollo de un proyecto, ¿no? Pero bueno, pues confiemos en que eso sea cada vez menos recurrente si es que en una institución se logra permear esta idea de trabajo colaborativo, de trabajo programático para todas las áreas de la institución o de la organización cuando hablamos de un corporativo o qué sé yo, ¿no? En la medida en que esa lógica de trabajo colaborativo, de trabajo eficiente, de comunicación efectiva, de programación y planeación, etcétera, se concrete, bueno, pues vamos a ir disminuyendo las posibilidades de que se presenten estas contingencias e imponderables, ¿no? Les decía, en el caso de la iniciativa privada es menos común que se presenten este tipo de cuestiones, ¿no? De contingencias o de imponderables, ¿no? Porque hay un trabajo programático muy preciso. Es difícil que alguien se salga del guión y esto se entiende muy bien si partimos de la premisa de que si alguien se sale del guión puede que se generen pérdidas. Pues eso evidentemente no es lo deseable en la iniciativa privada. En el sector público, pues como no tenemos ese incentivo económico,
pues a lo mejor es que estamos más expuestos a este tipo de cuestiones, ¿no? De contingencias. Y además de que hay muchos factores de por medio, muchas variables. Estas prácticas y estas dinámicas que les digo que pues quizás encuentran su origen en la forma o en las características de la burocracia del siglo XX y que siguen estando arraigadas todavía en el siglo XXI, aunque, bueno, pues ya vemos que se van generando cambios en este sentido, ¿no? Pero bueno, pongo el énfasis en esta cuestión de la calendarización. Es sumamente importante que contemos con un cronograma de trabajo para poder desarrollar un proyecto. Igual no es por evidenciar a alguna institución en específico, pero pensemos, por ejemplo, en el área o en las cuestiones de las obras, ¿no? De las obras públicas en el sector público. Cuando se lleva a cabo una infraestructura, pues resulta que hay supuestamente un trabajo programático, un trabajo que tiene que ver con el cálculo de la inversión, con el tiempo de la construcción de la obra, etcétera, y casi siempre pasa que el costo se incrementa al doble o al triple y el tiempo de construcción igualmente se lleva 2 o 3 periodos más del originalmente calculado. Esto suele ser común en la administración pública, prácticamente en todos los casos en donde se llevan a cabo obras, ¿no? Desde la pavimentación de una calle hasta las grandes obras de infraestructura, como puede ser, por ejemplo, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿no? Vemos que el aeropuerto que recién se construyó en la administración del presidente López Obrador, bueno, pues hay algunas proyecciones que nos hablan de que su máxima capacidad y su máximo desarrollo se va a alcanzar hasta dentro de algunos años más. En el caso de el aeropuerto que se había proyectado durante el sexenio del presidente Peña Nieto, pues a final de cuentas no se realizó en el tiempo originalmente previsto y bueno, pues la consecuencia ya la sabemos, ¿no? Justamente el proyecto se canceló y se diseñó uno alterno. Y bueno, pues como eso tenemos muchos ejemplos a lo largo de nuestra historia de la administración pública en cualquier ámbito, el federal, el local y el estatal. Y bueno, desafortunadamente también, y esto pues hay que decirlo en un ejercicio de autocrítica, en casi cualquier institución podemos tener experiencias igual de este tipo, ¿no? En donde no hay mucha planeación, no hay un calendario preciso, hay mucha improvisación, hay en algunas ocasiones hasta ciertas eh, eh, instrucciones unilaterales que pues obstaculizan el desarrollo de proyectos concretos. En algunas ocasiones incluso llevan a su cancelación. Entonces, bueno, pues es sumamente importante tener presente este aspecto programático que entre otras cuestiones se puede ver reflejado en una calendarización. Bueno, en esta última lámina tenemos, bueno, les comparto aquí si alguien desea tomarle foto con su celular o hacer una captura de pantalla. Bueno, estas son algunas de las fuentes que consulté para el desarrollo de la presentación. Por si alguien desea pues estudiar más a fondo algunos de los tópicos que hemos comentado, sobre todo la liga que aparece en la primera, en primer lugar, es este documento que les digo que es de la Universidad de León en España y de donde saqué la mayor parte de la información. Y bueno, los siguientes 40 minutos que nos restan de esta sesión, quisiera que desarrolláramos una actividad, que nos implica, pues justamente poner en práctica algunas de estas nociones que acabamos de comentar. La idea, como se los había adelantado desde el inicio, es que integremos dos equipos de trabajo en donde se van a materializar algunos de los supuestos que hemos comentado, porque bueno, pues estamos hablando de que no se conocen ustedes a fondo, bueno, pues coinciden aquí, saben que son compañeros de grupo, ¿no? Podríamos considerar que son integrantes de un grupo de trabajo porque no hay objetivos comunes, ¿no? Salvo concluir el diplomado, pero son simplemente personas que concurren en un espacio, pero que no se han trazado un objetivo o que no se han trazado un objetivo común. Claro, partimos de lo elemental, ¿no? O sea, están aquí para cumplir con un propósito formativo y no con ningún otro.
Pero bueno, lo estoy comentando justo porque, bueno, esta circunstancia nos va a permitir actualizar este supuesto que comentábamos al principio. O sea, son personas que no se conocen, pero que van a tener que desarrollar una actividad, fijar objetivos en común y desarrollar una actividad para lograr concretarlos. Entonces, vamos a desarrollar un proyecto, o la idea es que desarrollemos un proyecto de educación cívica en un espacio escolar. Esa es la idea que yo tengo como el emisor principal, y entonces ustedes como integrantes de los equipos de trabajo van a tener que aterrizar esta idea de el proyecto de educación cívica, ¿no? O sea, ¿qué proyecto vamos a desarrollar en un espacio escolar? Bueno, tienen que definir si va a ser en una primaria, en un preescolar, en una secundaria, en un nivel bachillerato, por qué van a hacer esa selección, cuál va a ser la actividad, si un simulacro electoral, si una actividad artística, un performance que hable sobre feminismo, sobre derechos humanos, sobre democracia, etcétera. Todo eso lo van a tener que definir. Para esto van a tener que identificar los perfiles de los integrantes de cada equipo, ¿no? Porque esto puede ser una ventaja, puede ser una fortaleza del equipo. O sea, si resulta que hay alguien de ustedes es pedagogo, si alguien de ustedes trabaja en un área de educación cívica, en un instituto electoral, si alguno de ustedes tiene trabajo docente, si alguno de ustedes ha trabajado en un proyecto de educación cívica, como puede ser la consulta infantil, el parlamento infantil, qué sé yo, tiene experiencia en alguna organización civil dedicado a los derechos de la infancia, etcétera. Bueno, pues todo esto es importante, ¿no? Si alguien trabaja en un área de planeación en su institución, bueno, pues también esto puede ser importante, ¿no? Entonces, es significativo que se identifiquen, o puede ser importante que se identifiquen los perfiles de cada integrante del equipo para, pues, justamente ver qué aportes o vislumbrar qué aportes puede hacer cada uno en lo individual. El siguiente aspecto es fijar los objetivos. Bueno, ¿cuál es el objetivo que vamos a lograr con la ejecución de ese proyecto en específico, ¿no? Si vamos a llevar a cabo un proyecto de simulacro electoral, es decir, una elección en una escuela, bueno, pues ¿cuál es el objetivo que pretendemos alcanzar con ese ejercicio en específico, con ese simulacro, ¿no? Familiarizar a los niños o a las niñas o a los adolescentes con la democracia formal. Vamos a pedirles que a través de este ejercicio identifiquen cuáles son las problemáticas que ellos presentan como a partir de la condición etaria en la que están, como jóvenes, como niños, etcétera, qué sé yo, o sea, tenemos que identificar justamente cuál va a ser el objetivo que perseguimos con el proyecto que vamos a desarrollar. El siguiente aspecto, pues, consiste ya en darle forma al proyecto, ¿no? Vamos a establecer propiamente los contornos del proyecto, vamos a diseñarlo, vamos a identificar cuáles van a ser sus etapas y cómo lo vamos a ejecutar. Y como parte de esta planeación tenemos que identificar el cálculo de la inversión y la programación correspondiente. Con el cálculo de la inversión, no solamente me refiero a los recursos económicos que eventualmente pudiéramos involucrar, sino también la inversión en términos de recursos humanos, ¿no? O sea, cuántas personas tendrían que estar involucradas, qué actividades desarrollaría cada quien. Justamente aquí tenemos que ver el aspecto que se señala a continuación, la delegación de responsabilidades, qué va a hacer cada uno de los integrantes o las integrantes del equipo. Eso tiene que ver también con el cálculo de la inversión en términos de tiempo y de esfuerzos y de desarrollo del capital humano. Y bueno, la programación correspondiente que se relaciona con el penúltimo aspecto, la calendarización de actividades, ¿no? Bueno, ya vamos a identificar y a configurar el diseño, vamos a establecer cuáles son las etapas que tenemos que seguir, la vinculación con la escuela, con las autoridades escolares, con los padres de familia en su caso, con los demás involucrados en el proyecto, si es que hablamos, por ejemplo, de un concierto, de un performance, de una presentación artística, bueno, pues justamente lograr los apoyos con estas personas que desarrollarían esa actividad en específico, etcétera. Entonces, bueno, pues tenemos que calendarizar
todas estas etapas, la vinculación, la gestión, la logística, la ejecución, la evaluación, etcétera. Y por último, pues bueno, ya vamos a presentar el proyecto al final de la sesión. Para esto vamos a darnos unos 20 minutos, vamos a dividir el aula en dos equipos de trabajo y vamos a darnos unos 20 minutos para desarrollar estas actividades y los últimos 10 minutos, 10 o 15 minutos de esta sesión los vamos a dedicar a presentar los proyectos de uno y de otro equipo. Entonces, para esta actividad de dividir el aula en dos, me va a apoyar mi compañera, la maestra Mónica Guerrero, y vamos a discutir entonces todas estas cuestiones con el ánimo de diseñar el proyecto. Como les decía, pues es un proyecto hipotético, tampoco vamos a poner así a tan a detalle, digamos, las cuestiones logísticas, sino más bien vamos a construir, si se me permite la expresión, el esqueleto del proyecto, ¿no? Eventualmente, pues a lo mejor hasta este esqueleto del proyecto puede ser retomado por ustedes mismos, por ustedes mismas, bueno, pues presentado en su institución e impulsarlo, ¿no? No sé, o sea, ya estoy futurizando demasiado. Pero bueno, este es el propósito. Entonces, si me lo permiten, vamos a hacer este ejercicio de dividir el grupo en dos. Vamos a darnos 20 minutos, son las 8:27, a las 8:47 vamos a concluir la actividad para que en los 13 minutos restantes presentemos los proyectos. Entonces, bueno, pues esa es la idea de esta actividad para que pues resulte también una actividad dinámica y que no se convierta esto en un monólogo a cargo de su servidor. Entonces, bueno, pues estamos claros en esto, cómo va a ser la actividad. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? ¿No? ¿Todo claro? Ok. De acuerdo, de cualquier forma, si hay la posibilidad, le pediría a mi compañera Mónica Guerrero que me permita eventualmente incorporarme a las dos aulas para, si hay alguna duda o alguna inquietud, pues bueno, contribuir a despejarla. Entonces, adelante, Moni, si me puedes ayudar con la distribución de los equipos. Ok, Rafa, quedaron de 14 participantes en cada grupo. Les va a aparecer al inicio de su pantalla que van a ser unidos a el grupo uno o el grupo 2. Le tienen que dar a aceptar u ok, como les aparezca la opción, como lo tengan configurado, y los va a lanzar a esa sala. Ya puse el temporizador de 20 minutos exactamente, entonces a los 20 minutos los va a sacar de la sala y los va a regresar a esta que es la principal. Y a ti, Rafa, te pongo como co-host para que puedas ingresar a los dos grupos. Ok, ¿Vale? muchas Entonces, gracias. iniciamos con la actividad.
Bien, pues bienvenidas y bienvenidos de vuelta al aula principal. Espero que la experiencia haya sido eh, gratificante y que cumpla con el propósito de pues llevar a la práctica, aunque bueno, al final de cuentas, reitero, estamos hablando de un caso hipotético, algunos de los contenidos que abordamos. Entonces, bueno, dado que nos quedan pocos minutos, pues de inmediato le cedo el uso de la voz a el vocera del equipo 1, no sé quién vaya a exponer el proyecto. En el equipo 1 creo que estaba Andrés, Javier, Ok. Oscar, ¿verdad? Bueno, pues entonces comenzamos, maestro Rafael. Muy rápido, pues hubo una participación activa de los compañeros en esta construcción de este ejercicio. Nosotros planteamos la idea de desarrollar este proyecto de educación cívica en un espacio escolar desde la primaria. Para esto comenzamos partiendo de la primaria baja y la primaria alta, decían los compañeros, y concuerdo con ello, los jovencitos o niños de primero a tercero son muy, o piensan distinto que los de cuarto a sexto, ¿no? Entonces comenzamos por esto. Nuestra idea es realizar elecciones cada 15 días de un valor, que los niños puedan seleccionar el valor que se va a desarrollar durante 15 días, y esto lo haríamos a través de elecciones, a través de una tableta. También mencionábamos la importancia de que los niños se vayan familiarizando con los medios electrónicos y dejar de lado la resistencia o el miedo que existe actual a que pasemos a un voto electrónico o este tipo de cosas. Decidimos que fuera a nivel básico porque pues ya un poco más grandes hay resistencias, hay vicios, y vicios no me refiero a vicios, no vicios de ya ideas que están en ellos que pueden afectar. Este sería nuestro plan. Y bueno, nuestros objetivos que planteamos son cómo utilizar los valores. 2, fomentar el uso de los valores. 3, la importancia e inclusión de los valores. Y 4, el desarrollo mismo del valor. O sea, vamos a poner una serie de valores, los niños van a votar, el valor más votado se va a estar ahí pues reproduciendo de alguna manera, y también pusimos sobre la mesa la idea de que se les va a presentar videos a los niños sobre el valor que se seleccionó, y durante esos 15 días que dure la elección del valor, vamos a generar pues ahí algún tipo de pláticas con los niños, y uno de los compañeros decía que era importante dar a conocer o difundir la participación. ¿Cómo vamos a delegar las responsabilidades? Éramos 14 personas en el equipo, quedamos que 2 personas iban a llevar a cabo el control de la tableta, que es donde van a votar. El video del cual comentamos que es necesario que los niños conozcan, iban a pasar 2 de nuestros compañeros por cada grupo, pensando que es una escuela de 12 grupos, pues somos 14 personas, apenas y cumpliríamos con esta idea. Dentro de los recursos, mencionábamos que no iba a haber, calcular la inversión de recursos, que era el tema, pues inversión sería la tableta, los videos y la computadora que esperemos que la escuela tenga, y si no, veríamos la posibilidad de conseguirlo de nosotros o de algún padre de familia que pudiera allegarnos de estos recursos para no tener un gasto como tal, y pues sería nuestra participación y esto. Y por último, ya nada más para finalizar con nuestro proyecto, era importante mencionar que llegar a una conclusión de los niños durante estos 15 días para ver cómo ellos captan el valor, cómo lo asimilan y cómo lo reproducen en su vida diaria. Este sería nuestro proyecto, maestro Rafael Caballero, y preguntarle a mis compañeros si olvidé algo, pues me apoyen. Gracias. Excelente, Andrés, muchas gracias. La verdad creo que lo sistematizaron muy bien y y bueno, desde el principio cuando me incorporé al aula vi que estaban organizándose muy bien desde el principio. La verdad, muchas felicidades. Bueno, el equipo 2, no sé quién desee exponer su proyecto. En el equipo 2 creo que estaba Mayra, ¿no? Y Viridiana. Viridiana y Silvia estaban en el equipo 2, ¿cierto? Cierto. Sí, así es, maestro. Adelante. Ajá, bueno, en el equipo 2 lo que queríamos planear es sacar el desarrollo de la construcción de la ciudadanía, justamente a partir de valores cívicos. Entonces, en este primer momento, nosotros atendiendo a los puntos del ejercicio,
pues empezamos a conocer cada una de las actividades profesionales y académicas que teníamos los integrantes del equipo, justamente para saber el desarrollo de las actividades que podíamos llevar a cabo. Porque las primeras actividades que en algún momento pensamos en un ejercicio contrario sensu a lo establecido, fue que partimos de las actividades que queríamos realizar para alcanzar el objetivo, que en este caso pues era capacitar a los niños en cuanto a los valores cívicos y la importancia de todo este tema de las elecciones y los valores que incluyen el tema de la democracia. Entonces, ya con base en esas actividades y conociendo los perfiles que nosotros teníamos, llegamos a cabo, bueno, tomamos la decisión de que lo íbamos a hacer en un tema escolar en diferentes grupos de edad, primaria, secundaria y preparatoria. Primaria, al igual que el equipo 1, en la última etapa de quinto y sexto de primaria, secundaria en el último, y en bachillerato igual lo más cercano a la edad de votación ciudadana, que serían los 17, 18 años. En este caso, nosotros nos enfocamos con los comentarios que vertíamos en bachillerato por la edad más cercana al voto. En el caso de secundaria y primaria, en los últimos grados, era porque se estaba en el proceso de la construcción de la identidad, para lo cual nosotros era importante para establecer los perfiles de los buenos ciudadanos, o con base pues a lo que a los niños les gustaba. Entonces, por eso teníamos la actividad que, a efecto de no ser un tema más como escolar, de dar esa capacitación, hacer un viernes cultural. Tomar esta actividad de desarrollar los viernes culturales, y para esto algunos compañeros se iban a acercar a las escuelas a hacer las diligencias necesarias para que se nos permitiera el acceso. Otros compañeros iban a realizar la actividad también de capacitación del personal académico, de los docentes, para que también no solamente se concentrara en una actividad de nosotros como equipo, sino fuera toda la comunidad, porque al final nosotros somos como el primer estadio de contacto de esta actividad, pero nuestro objetivo es que no solamente seamos el contacto con los niños, sino también con los académicos, que sean los que vayan desarrollando pues estos valores a largo plazo. Entonces, empezamos a hacer este tema del viernes cultural, nos quedamos en cuanto a la temporalidad de la calendarización de las actividades, solamente fijamos que sería el día viernes, pero nos faltó en ese sentido determinar en cuánto tiempo íbamos a lograr este objetivo. Entonces, sería de momento lo que me acuerdo. No sé si se me olvide algo más, compañeros. Bueno, nuestro objetivo como muy general, ya no nos dio tiempo como de aterrizarlo bien, pero sería el brindar ese espacio de expresión en los niños y a los adolescentes, para que desde pequeños justamente vieran que hay mecanismos de participación ciudadana. El otro como más específico es que ellos expresaran o evaluaran las vidas, las actividades cotidianas que ellos realizan y qué opiniones tienen acerca de ellos, para que una vez con los resultados de esta consulta que se les haría, de todo lo que contestaron los niños y los adolescentes, las instituciones pudieran tomar cartas en el asunto y conocer un poco más acerca de lo que están opinando los niños y los adolescentes, y tomar medidas con base en esas opiniones. Excelente, gracias Silvia, Viridiana. Sí, también vi que tuvieron un espacio de lluvia de ideas bastante nutrido, y bueno, al final lograron sistematizarlo todo muy bien en esta explicación que nos brinda Silvia y Viridiana. Muchísimas gracias a todas y a todos. Espero que haya sido un ejercicio enriquecedor y que pues ayude a pues cumplir con el objetivo de la sesión, de transmitir los contenidos de manera efectiva. Una última recomendación que yo les haría a todo esto es que, si ustedes tienen una posición de incidencia en su institución, aprovechenla, por favor, para incorporar este tipo de temas y ponerlos en práctica, porque desafortunadamente en muchas ocasiones resulta que todos estos temas que son importantes, como el trabajo colaborativo, la perspectiva de género, la perspectiva incluyente, medidas afirmativas y demás, pues bueno, el personal operativo
lo tiene más o menos claro porque se involucra mucho en estas actividades de capacitación, pero al final de cuentas las decisiones que cambian realmente este tipo de dinámicas y que permiten incorporar estas perspectivas, que permiten cambiar las prácticas y demás, pues no dependen del trabajo operativo, ¿están de acuerdo? Entonces, si ustedes tienen, aunque sea un poquito de incidencia en la institución a la cual pertenecen, aprovechenla para introducir este tipo de cuestiones y que vayamos generando ese cambio de mentalidad y desarraigar esas prácticas, como les decía, que más bien son propias de otras épocas de la burocracia, de otras épocas de los funcionarios públicos, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá que esta sesión contribuya para ello. Y bueno, pues les agradezco muchísimo su atención. Les ofrezco disculpas porque siempre suelo ser como muy desarticulado. La verdad es que yo no sé si se los había comentado, pero yo soy sociólogo, no soy abogado, y pues no tengo esta elocuencia que las distingue y los distingue a los abogados, ¿no? Entonces, por eso siempre también hago una presentación de PowerPoint para que me sirva de apoyo, para evitar divagar y, bueno, pues ceñirme a un guión. Pero bueno, pues con todo y eso confío en que les sea de utilidad estas reflexiones que comparto con ustedes y pues no me resta más que de nueva cuenta agradecerles su atención, sobre todo considerando el horario, que es un poquito pesado, y desearles el mayor de los éxitos. Ojalá que concluyan satisfactoriamente el diplomado y todas las demás actividades que estén desarrollando como parte de esta oferta académica de la Escuela Judicial Electoral. Bueno, pues me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta, me despido por lo pronto, seguramente nos volveremos a encontrar en alguna otra actividad. Entonces, bueno, pues hasta entonces les deseo muy buen día, excelente semana. Buen día.